el derecho a... ¿Qué pasó por allí? Lo querían migrar. Querían migrar de la silla. Bueno, primero, entonces, derecho a vivir dignamente en el país de origen. Segundo, derecho a desplazarse dignamente por el mundo. Y tercero, derecho a instalarse y a vivir dignamente en un país extranjero. Vuelvo a insistir, ha sido la Iglesia, han sido otras confesiones religiosas, ha sido una importante cantidad de científicos, de abogados y demás vinculados a la doctrina de derechos humanos que han trabajado sobre esto. Y se produce en nuestra América, en la primera década de nuestro siglo, dos leyes ejemplares. Una es la ley 25.871 del año 2004, leo rápido el número para que no se lo acuerden, que es la ley de la Argentina, después si quieren la encuentran en internet, que en su artículo 4 dice: el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Es decir, la República Argentina no dice el Estado argentino va a reconocer a los migrantes, no. La República Argentina dice en esa ley: el derecho es inalienable de la persona y por lo tanto la República lo garantiza. Fíjense, ¿quién da el derecho? La persona. Por lo tanto, derecho humano. Es un derecho de la persona. Unos años después, nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay sacan una ley migratoria que ya no en el artículo 4, en el artículo primero dice: el Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y su familia, bla, 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 el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivo de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política de otra índole, origen nacional, étnico, social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Fíjense la amplitud, realmente, ¿no? Bueno, justamente esta situación, esta forma de considerar la migración, nos plantean a nosotros algunas preguntas. El borradorcito, ¿dónde estaba? Acá. Y acá viene todo el trabajo de la filosofía intercultural, de las ciencias políticas interculturales y de quienes sean seres humanos con buena voluntad, que quieran efectivamente reconocer, tema de reconocimiento es muy importante acá, reconocer a las otras personas y a los otros grupos como titulares de derecho en iguales condiciones. La primera pregunta que uno se hace es: ¿quién es el otorgante de los derechos? ¿Qué dijimos recién? Dijimos que el otorgante del derecho no es el Estado. Los Estados creen que son los otorgantes de los derechos, pero los Estados son los que garantizan el derecho. Es decir, los que permiten que el derecho sea respetado y que las personas gocen de sus derechos. Pero no es en la doctrina de las Naciones Unidas, ni en la de la Iglesia Católica, no es el otorgante de los derechos. Segunda cosa, esto nos obliga a pensar en una redefinición ampliatoria de la ciudadanía. Porque, ojo, los derechos no son, diríamos, cada uno de ellos autónomos. Los derechos
son un conjunto de derechos que se reconocen efectivamente como derechos de las personas. Son un sistema de derechos. Nosotros hablamos del sistema de derechos humanos. Son un sistema de derechos. Entonces, un derecho implica el otro. De hecho, en el año 1966, las mismas Naciones Unidas que hicieron la declaración del 48, como ya se habían producido todos esos movimientos de descolonización de los que yo les hablé, entonces redactan y después las firmas se van consiguiendo de a poco. En realidad entran en vigencia 10 años después, en el 76, dos pactos. El pacto de derechos políticos y civiles y el pacto de derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, una persona no puede gozar efectivamente de derechos políticos si no tiene derechos económicos, no tiene derechos sociales y no se respetan los derechos sociales y los derechos culturales. Con ir a poner un voto, no ejercemos realmente un derecho político si no se nos reconocen todos los demás, si no se nos reconocen los derechos civiles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque la carencia de alguno de estos crearía problemas y condicionaría el ejercicio del derecho político. Tercera cosa importante, la posibilidad, como yo les decía hace un rato, de ciudadanías múltiples. Puedo tener un pasaporte argentino porque soy argentina de nacimiento, pero a la vez puedo tener pasaporte español porque mis abuelos eran españoles y porque residí en España, o porque me casé con un ciudadano alemán, puedo tener pasaporte alemán si hubiera residido en Alemania el tiempo necesario. Bueno, esto trae consigo, obviamente, un cierto debilitamiento de los estados nacionales en favor de agrupamientos regionales más poderosos. El caso más emblemático que tenemos es el de la Unión Europea. Lógicamente, después acá en América se intentó la UNASUR, el Mercosur, etcétera, pero tienen ciertas dificultades, aunque sí se habló y mucho, y bueno, de alguna manera también se proclamó la famosa ciudadanía suramericana. Sobre eso ahora no voy a hablar. Entonces, este otro tema, ¿no?, de estados nacionales y otros agrupamientos. Y después, el quinto punto, que es muy importante, es el de la participación política. Pero miren que estoy hablando de participación, no solamente de representación, de poner un voto, no. Estoy hablando de participación real, participación política de las y los migrantes. Como ven, estas son las consecuencias políticas del derecho humano a migrar. Ahora bien, todo esto que es muy bueno en la teoría, en la práctica trae sus problemas. Y muchos de los problemas mayores en este sentido están dados por la incomprensión justamente de la diversidad, sobre todo por la incomprensión de la diversidad cultural, que es también diversidad lingüística, diversidad de los modos de trato, etc. Yo no puedo ir alegremente a cualquier país y darle un beso a cualquiera. No, me puede resultar fatal. En algunos lugares no puedo ni dar la mano. Y simplemente tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque soy mujer y yo le voy a decir, no, porque yo soy feminista. No, yo tengo que aceptar y después conversamos. Pero en principio, bueno. Entonces, justamente acá es donde nosotros tenemos que empezar a pensar y a cambiar también nuestros modos de hacer filosofía.
y nuestros modos de pensar en filosofía. Yo ya no tengo más tiempo, les robé todo el tiempo, pero ustedes han escuchado aquí hablar mucho de filosofía intercultural y justamente la filosofía intercultural, de una de las cosas que se ha ocupado más y mejor es del tema de las migraciones. En el año 2003 nos encontramos en una ciudad alemana que tiene 3 nombres, que en alemán se llama Aachen, en francés se llama Aix-la-Chapelle y en castellano la llamamos Aquisgrán. La ciudad donde dicen fue coronado Carlomagno, una preciosa ciudad chiquita. En esa ciudad de Aquisgrán vive nuestro amigo Raúl Forné Betancourt. Y entonces Raúl organizó un pequeño seminario, pero que fue una encerrona de una semana trabajando a full todos los días, con gente de todo el mundo. De la Argentina éramos 3, y después había personas de Asia, de África, de Europa, europeos que trabajaban afuera de los Estados Unidos, personas de distintas confesiones religiosas. Éramos un grupo chico, pero un grupo así intercultural importante. Bueno, ¿sobre qué trabajamos esos 3 días? Sobre migración. Y eso fue interesante porque fíjense que a finales de ese año, del 2003, es que nuestro Congreso vota la ley de migraciones, que después se pone en vigencia a partir del 2004. Esa ley de migraciones que tiene el derecho humano a migrar, que todas las malas lenguas dicen que ese derecho humano a migrar fue introducido por el padre Mario Santillo, sacerdote escalabriniano, que en algún momento de las discusiones dijo: miren que esto tiene que ser considerado un derecho humano. La ley de migraciones nuestra, por otra parte, tuvo la ventaja de que fue discutida durante años por distintos grupos de la sociedad civil, entre los que se dieron, por supuesto, grupos que venían de las distintas confesiones religiosas, de la pastoral migratoria, y otros grupos de la sociedad civil que estaban preocupados por este tema. Con esto quiero decir, a la filosofía intercultural se le abrió un campo de trabajo, de estudio y de inserción social y política muy importante, porque empezamos a pensar con otra amplitud la cuestión de los derechos y empezamos a pensar con otra amplitud la cuestión de la ciudadanía. Por vieja yo fui protagonista de esto y entonces lo cuento con un poco de entusiasmo particular, pero si después quieren tener toda la documentación es perfectamente accesible, la pueden conseguir en gran cantidad en internet, yo les puedo mandar una serie de cosas importantes, y digo, es una de las formas en las que en filosofía nosotros efectivamente podemos contribuir a hacer de este mundo un lugar un poco más vivible. Bueno, gracias y disculpen el tiempo.